Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, la verdad que damos gracias al Señor porque nos ha concedido varios años ya haciendo este programa y la palabra de Dios es inagotable. Amén. Un programa dirigido primariamente, no exclusivamente, pero primariamente a hombres, porque entendíamos que había muy poco para hombres de manera específica, pero al mismo tiempo recibimos retroalimentación en diferentes lugares, no solamente de los hombres, sino también de hermanas que lo escuchan y luego lo comparten a sus esposos, a sus hijos y a los familiares hombres que hay en su casa. Y yo estaba leyendo el libro de Josué y también Deuteronomio. Cada vez que Josué y Moisés se iban a dirigir al pueblo, dice así mismo en capítulo 23 y 24, y ahora mirando en mi devocional, mirando el libro de Deuteronomio, y siempre ellos llamaban a todo el pueblo, pero decían que llamaban a los varones, a los ancianos, a los jueces, o sea, los ponían como delante. Y eso es lo que este programa Hombres de Verdad quiere, que los hombres se sienten en primera fila. Cuando viene la instrucción bíblica, sentadas las damas ahí, si hay jovencitos, quienes fueran, pero sentado en primera fila para que oigan qué es lo que Dios quiere Él hacer en la sociedad, en el matrimonio, en la iglesia, y que se levanten ahí y se pongan a hacerlo. O sea que el auditorio incluye a todos, como dice Marcos, pero queremos tener a los hombres en primera fila para que cuando salgan de ahí, no como un espectáculo, sino como una cátedra divina, en el sentido de tomar la palabra de Dios y los temas, ¿verdad? No por nosotros, sino por la verdad de Dios. Ellos se paren de ahí, como le decía Moisés, para que lo pongan en obra. Amén. Con sus hijos, con su esposa, en el pueblo y todo lo demás. Amén. En el día de hoy queremos tratar un tema de matrimonio. Sé que hemos tratado bastantes temas matrimoniales a lo largo de la existencia de nuestro programa. Pero la verdad es que también hemos enfatizado cómo el hombre es el principal responsable de cómo es su matrimonio. Un matrimonio está compuesto por dos personas, el esposo y la esposa. Y aunque en casos particulares puede haber mayor responsabilidad en uno que en otro por los conflictos o aún por los fracasos, lo cierto es que delante de Dios el principal responsable del matrimonio es el hombre, porque tener la autoridad en la relación y el liderazgo al mismo tiempo conlleva tener la responsabilidad. Y yo creo que hay un desequilibrio porque muchos creyentes les encanta oír que son autoridad, pero se olvidan que mientras más autoridad, más responsabilidad. Ahora, habiendo dicho eso, queremos contestar la pregunta o hablar acerca de cómo cultivar un matrimonio sólido. Y de inicio en el título ya se sobreentiende que un matrimonio sólido no es fruto del azar, de la casualidad y ni siquiera del deseo de cada uno de los cónyuges de que el matrimonio sea sólido. Hay algo que hacer, porque cuando hablamos de cultivar, la idea siempre es no solamente de una acción intencional, sino que no es una acción única, sino una acción que tiene que estar realizándose regularmente. Así que, ¿qué es lo primero, José, que te viene a la mente que tú piensas que es importante para la solidez, la armonía, la prosperidad de un matrimonio, la felicidad de un matrimonio? Marcos, yo creo firmemente que es algo con lo que la mayoría no se casa entendiéndolo, es que un hombre se siente, sea solo o lo haga a través de su pastor o quien fuese, y si ya está casado también puede hacer ese ejercicio, sentarse y escribir cuáles son todas las responsabilidades
que Dios me dice que yo tengo que asumir en la vida matrimonial, en todas las áreas. No es solamente en las cosas materiales, sino también en los aspectos emocionales, sentimentales, comunicacionales, sexuales, en todos los aspectos. ¿Qué es lo que Dios me asigna que yo debo hacer en el matrimonio? Y cuando ese hombre se sienta a mirar todo eso, luego él hace un análisis de su persona y puede decir de qué manera esto se me hace más difícil, esto se me hace mejor, porque todos tenemos una personalidad diferente. Y hay cosas que se le pueden hacer más fácil y otras que se le pueden hacer más difíciles. Pero hacer un plan, un programa personal de decir, Dios me ha puesto aquí, yo he asumido la responsabilidad de ser un esposo, de ser el hombre que dirija este hogar, y yo quiero hacerlo de esa manera. Y yo sé que hay muchas damas también que son parte de los oyentes de nuestros programas, de los que nos ven, y una dama tiene que hacer lo mismo. Yo, en la clase que le doy a los que se van a casar, le pongo el listado básico de lo que Dios espera que ellos hagan en el matrimonio. Y aunque no tenemos todo el tiempo como para mirarlo, yo pienso que eso es lo primero, porque un matrimonio sólido tiene que tener dos ingredientes importantes, o varios ingredientes importantes. El primero es que tiene que tener el ingrediente bíblico de lo que Dios ha revelado que espera de nosotros. En segundo lugar, como no tenemos todas las cualidades y capacidades para hacer lo que Dios nos demanda por nosotros mismos, entonces viene el otro elemento, que es el elemento de la oración, de decirle a Dios, enséñame, capacítame para hacerlo. Y eso es algo diario, porque el matrimonio, igual que la relación con Dios, son aspectos diarios, y eso lo tiene que hacer ella y eso lo tiene que hacer él. Es inventario de todo lo que Dios demanda en mi vida. Y en tercer lugar, tiene que ver el aspecto intencional, de decir, yo me voy a dedicar a eso, y no ser el fiscal de si ella hace lo que tiene que hacer o si él hace lo que tiene que hacer delante de Dios. Eso para mí es lo que trae solidez, porque el que creó el matrimonio es la persona que tiene el poder para hacer algo sólido. Por ejemplo, Marcos, yo estaba leyendo de una noticia. Cuando yo compré mi vehículo, esa marca fue la primera marca que comenzó en el mundo a dar 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. Y eso era como lo que yo estoy haciendo. Si tú lo cuidas y lo mantienes como yo lo hice, dice el fabricante, tú no vas a tener problema. Y pasaron los 5 años y así fue. Pero ahora salió una marca china que dice de un vehículo que ellos hicieron que dan 1,000,000 de kilómetros de garantía. ¡Wow! ¿Por qué traigo esa colación? El fabricante, hablando humanamente, él se ha esmerado y él sabe de qué manera él puede construir las piezas, todas las piezas, para que respondan a lo que él está diciendo que va a durar. Porque todo está en la calidad de las piezas. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos lo mismo con nuestro Dios, en el sentido de que Él es el fabricante del matrimonio, y decirle a Dios, Señor, prepárame a mí para yo ser alguien, ser un esposo preparado, capacitado espiritual, emocional, mental, físicamente por ti, de tal manera de que yo pueda darle la garantía de por vida a mi esposa. Porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No son 100,000, 1,000,000 de kilómetros. Nosotros recorrimos más de 1,000,000 de minutos y de tiempo con nuestras esposas. Entonces, siguiendo las instrucciones de nuestro Dios, que es el fabricante del matrimonio, y poniendo esas cualidades sólidas en nuestras vidas, yo creo que de una manera u otra nosotros podemos darle garantía a nuestras esposas de que ese matrimonio va a durar. Y las garantías significa que si algo se daña, el fabricante es el encargado. Y a los 5 años ya pasó la garantía, pero en el matrimonio nosotros tenemos que darle garantía a nuestras esposas que de por vida
nosotros vamos a hacer exactamente lo que Dios dice y Dios nos va a respaldar a nosotros porque lo estamos tomando en cuenta a Él y a su palabra. En otras palabras, José, lo que estás diciendo es, Dios diseñó el matrimonio y con esa institución mandó un manual, el manual del matrimonio, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos fielmente los principios de las Escrituras y cumplimos el diseño de Dios para los esposos, entonces eso es una garantía de que las cosas van a funcionar bien. Así es, porque la solidez del matrimonio no está en las cualidades de los cónyuges. No está, porque somos pecadores. Uh-huh. Le fallamos a Dios, le fallamos a nosotros mismos, les fallamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. O sea, estamos diseñados por el pecado, no por Dios que nos creó, sino por el pecado. Nacemos. Que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Estamos ya predispuestos a fallar. Eso es algo seguro que vamos a fallar. Uh-huh. La única manera es cuando nosotros tomamos en cuenta lo que Dios nos dice y lo ponemos en práctica cada día. Porque la vida cristiana no importa los años de casado que tengamos o los años de cristiano que tengamos. No. Es lo que pasa en el día de hoy. Cada día. Cada día, porque cuando tú ves personas como David, Salomón, Moisés, se descuidaron un día. Y les pasó lo que ellos nunca habían planificado ni pensado que le podía pasar. Un día de descuido fue suficiente. Un día de descuido. Para que sus vidas fueran grandemente afectadas. Así es. Entonces, por eso yo creo que para la solidez va a depender de que, volviendo al tema de los fabricantes, sea de carro o de lo que sea, si ese fabricante dice, si tú lo usas para lo que tiene que usarlo y recurres a mí cada vez que aparezca una dificultad, yo te doy garantía de por vida que tu matrimonio va a ser un matrimonio sólido. Yo te la doy. O sea, Dios garantiza un matrimonio sólido siempre y cuando nos llevemos de lo que dice su palabra, sea cuando estemos haciendo las cosas bien, porque la palabra de Dios nos da la salida para que las cosas salgan bien cuando hacemos las cosas bien, pero también nos da la salida para cuando hacemos las cosas mal, para que al final se puedan arreglar bien. Porque si tú le llevas a arreglar tu carro a alguien que no está cualificado para eso, tú sabes que va a tener problemas y que va a usar un término que no sé si debo usarlo aquí, pero lo explicamos, ¿verdad? Una pieza carabelita. Y le explicamos, en nuestro país, una pieza de carro carabelita es de mala calidad. Entonces, cualquier cosa, yo no le puedo decir gramaticalmente de dónde salió eso, porque usted sabe que el hablante es el que le da sentido a las palabras. Pero en nuestro país usted le dice a alguien eso y todo el mundo lo va a entender. Entonces, las soluciones de Dios, y eso es muy importante, las soluciones en la vida matrimonial tienen que venir del Señor. Totalmente tienen que venir del Señor. ¿Se le dañó algo en su matrimonio? ¿Se le afectó algo en su matrimonio? Él tiene la solución porque Él lo hizo. Uno va al manual y uno mira cuál es la pieza que hace falta y no quiere sustituirla por una pieza carabelita que en este caso viene siendo nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas de cómo se resuelven los conflictos, de cómo se toman decisiones. Esas son de las cosas que causan dificultad en los matrimonios, cuando hay decisiones que tomar y tienen diferentes opiniones, o cuando hay conflictos interpersonales, conflictos por disgustos. Ok, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Bueno, tú piensas una cosa, yo pienso otra. ¿Cómo logramos decidir qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una pieza carabelita, una pieza mala, es decidir conforme a como nosotros aprendimos de nuestra cultura o decidir conforme a nuestra crianza. Mira, yo recuerdo que en mi casa se hacía así. Bueno, pero es que el punto no es cómo se hacía en tu casa o en la mía. El punto ni siquiera es con
cuál de las situaciones tú te sientes más cómodo. El punto ni siquiera es cuál es el curso de acción que a ti te trae más tranquilidad o paz, porque algunos hasta manipulan los aspectos espirituales. Eso no me da paz y yo no siento paz del Señor, pero a veces son cosas que están muy claras en las Escrituras. Es como cuando tú vas por un camino que la Escritura condena y te dicen, mira, deja eso. Yo lo voy a orar al Señor. No hay que orarle, lo que tienes que dejarlo, y el Señor manifestó su voluntad. Es que no me da paz dejarlo, pero es que el Señor te está diciendo que no es correcto. Entonces, por eso es que un matrimonio va a ser sólido en la medida en que nosotros le creamos a Dios y seamos el tipo de hombre que Dios espera que sea todo esposo, así como las esposas sean el tipo de mujer que Dios espera de cada esposa. No podemos traer al matrimonio nuestras propias ideas de cómo debe ser la relación y pretender que nos vaya bien. Pastor, pero yo conozco gente que ni siquiera son cristianos y se llevan súper bien. Ya hemos dicho en otras ocasiones esto. Es impresionante cuando usted se acerca a un matrimonio que no conoce la palabra de Dios y usted lo ve que se lleva bien. Si usted lo analiza, se va a dar cuenta que sin ellos conocer la palabra de Dios se llevan bien porque están poniendo por práctica los principios de Dios. Olvídese. Empezando por lo más elemental. La mujer respeta y admira a su esposo. El hombre ama y pone en primer lugar las necesidades de su esposa que las suyas. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero donde usted ve esas dos características, en la mayoría de los casos va a ser un buen matrimonio. O lo voy a decir de otra manera, enséñeme un buen matrimonio donde esos dos elementos no están. No lo busque, que no existe. Así es, no hay manera. No existe. No hay manera. Y recuérdese que aunque la caída afectó mucho al ser humano, yo soy de la opinión que no fue totalmente, porque si no, el ser humano no pudiera responder a Dios. De manera que el ser humano que de una manera u otra toma a Dios y toma en cuenta, como dice la Biblia, aún con los paganos, que la ley de Dios está escrita en sus corazones, dice el libro de Romanos. Uh-huh. Porque tú vas a todas esas tribus y tú analizas sus códigos de leyes y son todos derivados de la palabra de Dios, aunque ellos ni saben lo que es la Biblia. Porque Dios a los seres humanos les puso su ley en el corazón, dice la Escritura. Entonces, tú vas a encontrar montones de cosas, y aún en nuestros países, todas las leyes, de una manera u otra, tienen ese trasfondo del cristianismo. El código francés, que es el que más se utiliza hoy en día, tiene un trasfondo del cristianismo, porque fueron países que cuando comenzaron a hacer códigos que salieron fuera del entorno de sus países, estaban bajo el control y la influencia del cristianismo. Habían el código de Hammurabi, habían muchos códigos orales en muchos de esos lugares, pero códigos escritos, la gran mayoría de todos tenían un trasfondo del cristianismo. Pues cuando vamos al matrimonio es igual. El matrimonio tampoco es una institución cristiana, ni humana, ni legal. Es una institución divina. No son los hombres que legislan con respecto al matrimonio. Es Dios. Uh-huh. Eso está ahí. Y cuando alguien va y me dice, no, porque yo hice esas cosas y me divorcié, hice muchas cosas, pero eso era cuando yo no era creyente. Sí, yo entiendo eso, nuevas criaturas y todo lo demás, y eso tiene muchas cosas de consideraciones. Pero siempre yo parto, Marcos, de que el matrimonio es una institución divina. No importa si tú eres cristiano o no. No importa. Tiene que ser respetada, tiene que ser valorada. Y fíjate que después de tantos años de civilización, en esta última etapa de la vida, porque ya creemos que el Señor está cerca, en esta última etapa de la vida es que se ha comenzado a hablar con la famosa ideología de género de matrimonios de personas del mismo sexo. Pero eso no ha existido nunca en la historia de la sociedad. Ha existido personas que han practicado eso desde los tiempos inmemoriales, desde que el pecado entró, pero siempre se ha respetado el matrimonio.
siempre se ha respetado el matrimonio tal como Dios lo diseñó, y hay constituciones como las nuestras que especifican que el matrimonio es de un hombre y una mujer. Entonces, toda esa influencia del que el cristianismo ha creado en el mundo es para reforzar lo que Dios desde el principio diseñó con respecto al matrimonio. Muy bien. Hemos entonces visto que el elemento inicial, fundamental para un matrimonio sólido es seguir las instrucciones de Dios respecto al matrimonio, no nuestras propias ideas, nuestros propios sentimientos, nuestra costumbre, lo que vimos en casa de nuestros padres, sino cumplir con los parámetros establecidos por Dios de la responsabilidad que pone sobre un esposo y de la responsabilidad que pone sobre una esposa. ¿Hay algo más, José, que tú tienes en mente o que piensas cuando se habla de elementos importantes para cultivar un matrimonio sólido? El otro elemento importante, aparte de los principios de la Biblia, es lo que tiene que ver con el carácter, las cualidades del carácter. Marcos, una persona puede ejercer bien la autoridad y cumplir con muchas responsabilidades en la casa, en la vida matrimonial, de serle fiel, de ser un proveedor, de ser un ayudador, de esto y de lo otro. Pero el matrimonio es la unión de dos personas que, para que funcionen bien, tienen que tener algunas cualidades fuertes, positivas, y la ausencia de cualidades fuertes negativas. Porque es que hay cualidades que hacen que las personas no se sientan cómodos. Por ejemplo, en el libro de Efesios dice que el hombre tiene que amar a su esposa. Y ya. Y un hombre puede decir, yo amo entrañablemente a mi esposa. Y si tú puedes mirar dentro de mi corazón, va a haber amor. Pero yo entiendo que el Señor dice, sí, tú puedes amar a tu esposa, pero puedes ser áspero con ella. Por eso el Señor dice, añade, y no seáis ásperos con ella. Porque nosotros los hombres tenemos esa tendencia a hablar muy fuerte, a tratar de una forma atropellante en la manera en que hablamos, en la manera en que nosotros reclamamos nuestro derecho o imponemos nuestra autoridad o corregimos. Y eso es interpretado por la mujer como falta de amor. Porque como alguien dijo, los seres humanos no necesitan ser amados, sino hacerlos sentir amados. Y yo siempre he visto esa frase como algo muy real. Tú tienes que manifestar eso. Hay un versículo en la Biblia que dice que no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces, tienen que haber muchos hechos que hagan sentir a tu esposa amada, que hagan sentir al esposo amado, pero enfocándonos en el hombre. Por ejemplo, cosas como la manera en que le hablo, el trato que le doy, mi cercanía, que es una cercanía no exigente, sino nutridora, que fortalece el hogar, regalos. Eso siempre ha sido una buena manera de amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a su Hijo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva. Nosotros los seres humanos, Marcos, todo el mundo le gusta que le regalen. Eso es algo que todo el mundo se siente, no necesariamente merecedor, pero más o menos así. Que los hijos le regalen al papá, que los papás le regalen a los hijos. Pero yo todo eso lo veo como parte de lo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza para que nuestros vínculos con los demás no sean vínculos basados solamente en la provisión de cosas materiales. Porque nuestro Dios, Marcos, si nosotros fuéramos los esposos como es nuestro Señor, nosotros seríamos los mejores esposos del mundo. Claro. Porque Él corrige, por Él ama, Él cuida, Él da tiempo, como dice la Biblia, le he dado tiempo para que corrijan las cosas. Allá en el libro de Apocalipsis, le he dado tiempo para que se arrepientan. Y todas esas actitudes, yo disfruto mucho leyendo el libro de Apocalipsis y el capítulo 2 y 3 específicamente. Y me tocó, Marcos, hablar a un grupo de hombres y de siervos con respecto a eso.
y utilicé las 7 cartas del Apocalipsis para mostrar cómo es Cristo con su iglesia, siendo Él el esposo, porque el libro de Apocalipsis, por lo que estudié, es el libro que más menciona a Cristo desde la perspectiva de esposo. Entonces, cada carta nos enseña algo del esposo funcionando con la esposa. Y yo sé que en 45 minutos que me dieron, no me dio el tiempo para mirar cómo cada una de las 7 cartas tienen características que son necesarias también para la vida matrimonial. Pero yo pienso que una característica que nos va a hacer a nosotros, a los que necesitamos los esposos, es manifestar nuestro amor en nuestra forma de hablar, en nuestro trato, recordando y, como dice la Biblia, aprendiendo a amar a nuestras esposas. Porque yo he visto demasiados hombres criticando a las mujeres, que las mujeres son así, que las mujeres son así, que las mujeres son así. Cuando tú criticas a una mujer, porque como él es, estás criticando al que la hizo. Está criticando, exacto. Estás criticando al que la hizo. Y yo se lo digo, mi amor, pastor, es que tú sabes cómo son las mujeres, que las mujeres... No, espera. Ten cuidado con lo que tú vas a decir. Quizás tú puedes decir, mi esposa, y puedes señalar algún tipo de característica negativa de tu esposa. Y también, en sentido general, puedes decir con mucho respeto, es que las mujeres, es cierto, porque quizás se está refiriendo a los efectos de la caída sobre las mujeres, como se puede referir a los hombres, el efecto, es cierto, pero hay que tener mucho cuidado. Y yo pienso, Marcos, que lo que va a ser muy sólido es un hombre que siempre está pensando en su esposa, que tiene a su esposa pendiente, que la llama, porque la mujer requiere de tiempo, de atención, de cercanía, de cariño, de afecto, de valoración. Y eso va a hacer que el matrimonio sea sólido. Y hermanas, si tú tienes un buen hombre, cultiva un matrimonio de calidad con él. Tiene que desarrollar todas esas cualidades que manda la palabra de Dios. Cosas como, te lo voy a decir como hombre que soy, no te le niegues. Esa es la palabra a mí clave que yo encuentro para decirle a una mujer. Mira, no te niegues a ser cariñosa, porque los hombres lo necesitamos. No te niegues con el tema de la comida. El hombre le fascina su comidita buena. No te niegues en la intimidad. No te niegues a acompañarle a los lugares donde Él te pide que vaya. No te niegues a servir junto al Señor. Y no te niegues a ninguna buena iniciativa que Él tenga por el bien de los hijos, por el bien de la obra del Señor y por el bien de la familia. O sea, ese tema de no negarse, para mí tiene, aunque lo dice en un sentido específico en 1 Corintios 7, pero tiene un sentido amplio, porque negar, deber, es como el Señor mira nuestra responsabilidad matrimonial. El matrimonio, siempre digo que la felicidad es el resultado de la responsabilidad. Y de esa responsabilidad, hacerla con dignidad, con caballerosidad, con generosidad, con fidelidad, porque eso es lo que va a hacer posible que el matrimonio sea un matrimonio sólido, y son cosas que hay que cultivarla cada día en nuestras vidas. Entonces, podemos concluir diciendo que al menos hay 2 elementos básicos y fundamentales para un matrimonio sólido. Seguir el manual del fabricante, que es de seguir los principios establecidos por Dios en su palabra para la responsabilidad que como hombres, esposos, líderes de hogar tenemos, no solamente de trazar las directrices, sino de ejemplificar, de mostrar por el ejemplo que nosotros creemos lo que decimos creer, y eso nos lleva a desarrollar un carácter que va a ser fundamental. ¿Ustedes se imaginan una esposa inconforme casada con un esposo cuyo carácter sea semejante al de nuestro Señor Jesucristo? No. Puede encontrarse, pero es precisamente porque es un corazón no regenerado que no le interesa el evangelio y tiene su corazón soñando con otras cosas que en lugar de traer felicidad lo que le van a traer es desgracia. Pero una mujer sabia, casada con un hombre que ha desarrollado el carácter de Cristo, que los frutos del Espíritu se dan en su vida,
olvídese que eso es un matrimonio que tiene muchas, pero muchísimas perspectivas de permanecer estable, sólido y armonioso hasta que la muerte los separe. Esperamos que el Señor les bendiga y que cada hombre que nos escucha le ore al Señor que le permita ser ese tipo de esposo que es un elemento esencial para que su matrimonio dure años y años, siendo una institución que refleje la gloria de Cristo y por tanto una institución armoniosa y feliz. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.